Hoy hablaremos acerca de los movimientos de la Tierra y las estaciones del año. Sin embargo, primero debemos ver cuál es la posición de la Tierra en el sistema solar. Aquí, como podemos ver, la Tierra es el tercer planeta a partir del Sol, y se encuentra aproximadamente a unos 150 millones de kilómetros de él. Ahora, como planeta, la Tierra realiza dos movimientos principales, uno en torno a su propio eje, denominado rotación, y uno en torno al Sol, denominado traslación. Dicho esto, iniciemos con la rotación. Aquí, como ya dijimos, la Tierra gira en torno a su propio eje, el cual pasa por el polo norte y el polo sur respectivamente. Ahora, la Tierra tarda en dar una vuelta completa aproximadamente 24 horas, lo cual conocemos como un día. Con esto en mente, pasemos ahora con la traslación. En este caso, la Tierra gira alrededor del Sol, describiendo una trayectoria conocida como órbita. La Tierra completa una órbita completa alrededor del Sol en aproximadamente 365 días, lo cual conocemos como un año. Ahora, debemos decir que, aunque lo parezca, la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es completamente circular, sino que es ligeramente excéntrica, lo cual significa, en otras palabras, que es ligeramente elíptica, como podemos observar en esta imagen. Esto implica que habrá un momento del año en el cual la Tierra esté lo más alejada del Sol posible. Este momento es conocido como el afelio, en el cual la Tierra se encuentra a 152 millones de kilómetros del Sol, y ocurre a principios de julio. Y de la misma forma, habrá un momento del año en el cual la Tierra esté lo más cerca del Sol posible, el cual es conocido como el perihelio, donde la Tierra se encuentra a 147 millones de kilómetros del Sol, y ocurre a principios de enero. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿esta diferencia de distancia entre la Tierra y el Sol durante el año explica las estaciones? Pues bien, la respuesta es que no, ya que la variación de distancia es relativamente pequeña, de aproximadamente 1,67%. Con lo cual podemos decir que a pesar de esta diferencia de distancia durante el afelio y el perihelio, en la práctica podemos asumir que la Tierra recibe una cantidad constante de radiación solar, lo cual es conocido justamente como constante solar, que equivale a 1367 watts por metro cuadrado. Ahora, si la Tierra entonces recibe la misma cantidad de radiación a lo largo del año, ¿por qué tenemos diferencias de temperatura dependiendo de la época? O en otras palabras, ¿por qué tenemos estaciones a lo largo del año? Pues bien, esto tiene que ver con que el eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado con respecto al plano orbital alrededor del Sol, el cual también es conocido como eclíptica. Aquí, como podemos observar en esta imagen, el eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado en aproximadamente 23 grados y medio con respecto a la eclíptica. Y es justamente esta inclinación la responsable de que los hemisferios norte y sur reciban diferente cantidad de radiación solar durante ciertas épocas del año, las cuales conocemos como estaciones. En términos generales, podemos dividir el año en 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, siendo verano la estación más cálida e invierno la estación más fría, mientras que primavera y otoño tienen temperaturas relativamente templadas, ya que constituyen una transición del verano al invierno y viceversa. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver la inclinación de la Tierra con la temperatura en la superficie? Pues bien, para eso debemos ver la relación entre la radiación solar y la temperatura. Y es que entre mayor cantidad de radiación solar reciba un área, mayor será su temperatura y viceversa. Y como podemos inferir, la cantidad de radiación solar recibida dependerá de la posición del Sol con respecto a esa área, que a su vez varía dependiendo de la latitud, la hora del día o la época del año. Y estas variables son las que determinan en gran medida la temperatura en la superficie del planeta. Y a continuación veremos cada una de ellas un poco más en detalle, iniciando por la latitud. La forma esférica de la Tierra hace que la radiación solar llegue a la superficie con un ángulo distinto dependiendo de la latitud. En este ejemplo podemos observar que en el ecuador los rayos de sol se concentran en un área más pequeña, ya que inciden de forma perpendicular,
mientras que a medida que nos desplazamos hacia uno de los polos, es decir, aumentamos la latitud, la radiación se distribuye en un área más grande, ya que, como podemos ver, el ángulo con el cual los rayos de sol inciden en la superficie es más bajo. Esto lo podemos ejemplificar más fácilmente con estas dos linternas. Como podemos observar en el caso de la derecha, donde la luz incide perpendicularmente en la superficie, esta se distribuye en un área más pequeña, es decir, que tenemos una radiación más concentrada. Mientras que en el caso de la izquierda, donde la linterna se encuentra inclinada a 45 grados, la luz que emite se ve distribuida en un área más grande, con lo cual la radiación por unidad de área es menos intensa. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que aquí tenemos dos fuentes de luz, una que se encuentra a 90 grados y otra que se encuentra a 45 grados. Ambas fuentes emiten 300 watts por metro cuadrado. Sin embargo, al llegar a la superficie, en el caso de la izquierda llegan los 300 watts por metro cuadrado, mientras que en el caso de la derecha, por el simple hecho de que la luz está inclinada, ahora tenemos 213 watts por metro cuadrado, ya que justamente la luz se distribuye en un área más grande. Con esto entonces podemos concluir que en el caso de la Tierra, cerca del ecuador se recibirá una mayor cantidad de radiación por metro cuadrado, justamente porque los rayos de sol inciden de forma perpendicular, mientras que cerca de los polos se recibirá una menor cantidad de radiación por metro cuadrado, ya que en este caso la radiación se va a distribuir en un área más grande. Este efecto justamente es el responsable de que en los polos tengamos temperaturas mucho más bajas, mientras que en el ecuador tenemos temperaturas altas. Habiendo entendido esto, pasemos ahora con el efecto de la hora del día. Y es que la rotación de la Tierra en torno a su propio eje causa variaciones diarias en la posición del Sol con respecto a una cierta área. Por ejemplo, en un lugar a las 8 de la mañana, cuando el Sol apenas acaba de salir, la radiación solar que llega a la superficie lo hace con un ángulo relativamente bajo, con lo cual tenemos una menor cantidad de radiación por área. Sin embargo, en ese mismo lugar a las 12 del mediodía, los rayos de sol ahora inciden de forma perpendicular a la superficie, lo cual hace que la temperatura sea relativamente alta. Y después, en ese mismo lugar, pero a las 4 de la tarde, los rayos de sol llegarán nuevamente con un cierto ángulo, lo cual hará que la radiación por unidad de área sea menor. Ahora, esto es lo que ocurre durante el día, ya que, como sabemos, durante la noche no tenemos radiación solar, lo cual contribuye a que las temperaturas sean mucho más bajas. Habiendo entendido esto, pasemos ahora con el efecto de la época del año, es decir, las estaciones. Y es que la inclinación de la Tierra con respecto al plano orbital en torno al Sol hace que se produzcan variaciones en la radiación solar recibida por un área dependiendo de la época del año. Con esto en mente, existen 4 fechas en el año bastante importantes, iniciando por el solsticio de verano, el cual ocurre cerca del 21 de junio. En este momento del año, la Tierra se encuentra inclinada de tal forma que expone más su hemisferio norte a la radiación solar. Específicamente, los rayos de sol llegarán a 90 grados a la superficie de la Tierra a aproximadamente 23 grados y medio de latitud norte, lo cual es conocido como el Trópico de Cáncer. En este caso, como podemos inferir, tendremos verano en el hemisferio norte e invierno en el hemisferio sur, lo cual se caracteriza también porque tendremos días más largos en el hemisferio norte y más cortos en el hemisferio sur. Ahora, aparte de esto, aquí también podemos destacar 2 latitudes importantes, que son 66 grados y medio latitud norte y latitud sur respectivamente. Estos son conocidos como el Círculo Polar Ártico y el Círculo Polar Antártico. En el caso del Círculo Ártico, durante el solsticio de verano, va a delimitar las posiciones en las cuales el sol no se pondrá, es decir que tendremos 24 horas de luz solar. Mientras que, de forma opuesta, el Círculo Antártico va a delimitar las posiciones en las cuales, durante el solsticio de verano, el sol no va a salir, es decir que tendremos 24 horas de oscuridad. Ahora, lo contrario a esta situación ocurre durante el solsticio de invierno, cerca del 21 de diciembre.
En este caso, la Tierra se encuentra inclinada de tal forma que expone más su hemisferio sur a la luz solar. Específicamente, los rayos de sol inciden a 90 grados en la superficie de la Tierra a 23 grados y medio de latitud sur, el cual es conocido como el Trópico de Capricornio. En este caso entonces tendremos verano en el hemisferio sur e invierno en el hemisferio norte, lo cual se caracteriza porque tendremos días más largos en el hemisferio sur y más cortos en el hemisferio norte. Aquí, el círculo polar ártico va a determinar las zonas durante el solsticio de invierno en las cuales el sol no va a salir, es decir que tendremos 24 horas de oscuridad, mientras que el círculo polar antártico va a delimitar las zonas en las cuales el sol no se pondrá, es decir que tendremos 24 horas de luz solar. Ahora, como ya vimos, estos solsticios se presentan en las estaciones de verano e invierno en cada uno de los hemisferios. Sin embargo, hay dos puntos en la órbita terrestre también importantes, que son los equinoccios. Iniciemos con el equinoccio de primavera, que ocurre cerca del 21 de marzo. En este punto, la Tierra se encuentra inclinada con respecto al Sol de tal forma que los rayos de Sol inciden a 90 grados justo en el ecuador, es decir, la latitud cero. Esto implica entonces que tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur recibirán la misma cantidad de radiación solar, lo cual implica entonces que en esta fecha los días tendrán igual duración en ambos hemisferios. En este caso en particular, tendremos primavera en el hemisferio norte y otoño en el hemisferio sur, que como ya dijimos son las estaciones de transición entre invierno y verano. Ahora, el otro momento del año donde tenemos exactamente la misma situación es el equinoccio de otoño, que ocurre cerca del 23 de septiembre. En este caso, nuevamente, el Sol incide a 90 grados en el ecuador, haciendo que los días tengan igual duración en ambos hemisferios. Sin embargo, en este caso tendremos otoño en el hemisferio norte y primavera en el hemisferio sur. A continuación, podemos ver una tabla de cómo varía la duración del día en el hemisferio norte dependiendo de la latitud y la época del año. Aquí, como una nota adicional, en el hemisferio sur los valores serán completamente opuestos a estos. Como podemos notar aquí, durante los equinoccios de primavera y otoño tenemos la misma duración del día y la noche en cualquier punto de la Tierra, mientras que en los solsticios de invierno y verano tenemos las mayores diferencias en la duración del día y la noche en ambos hemisferios. En esta otra imagen podemos ver un resumen de todo lo que hemos dicho en este video y cómo se relaciona todo eso a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Ahora, otra cosa que debemos analizar con respecto a todo lo que hemos dicho es que la zona comprendida entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio es la que recibe la mayor cantidad de radiación solar a lo largo del año. Es por este motivo que la zona tropical tiene temperaturas altas. Mientras que, por otro lado, las zonas polares son las que reciben la menor cantidad de radiación solar a lo largo del año, y por eso son las zonas más frías en el planeta. Esta situación implica entonces que tenemos un desbalance de radiación en el planeta. Aquí tenemos un gráfico de radiación solar absorbida con respecto a la radiación terrestre emitida por la Tierra dependiendo de la latitud. Aquí podemos observar que las áreas cercanas al Ecuador reciben una mayor cantidad de radiación solar con respecto a la radiación terrestre que liberan, con lo cual decimos que tenemos un superávit energético, lo cual contribuye a que la temperatura aquí sea alta. Después, si observamos las áreas que se encuentran aproximadamente a 38 grados norte y sur, tendremos un balance de radiación, es decir que a lo largo del año esas áreas reciben la misma cantidad de radiación solar que la que emiten como radiación terrestre. Y por otro lado, las áreas cercanas a los polos reciben una menor cantidad de radiación solar con respecto a la radiación terrestre que emiten a lo largo del año, es decir que tenemos un déficit de radiación, lo cual contribuye a que sus temperaturas sean bajas. Aquí podemos ver un poco más gráficamente cómo se ve la distribución de radiación en el planeta.
Ahora, si estuviéramos en una atmósfera estática, los polos serían cada vez más fríos, mientras que el ecuador sería cada vez más caliente. Sin embargo, lo que sucede en realidad es que el calor es distribuido alrededor del planeta por medio de los sistemas meteorológicos y de circulación atmosférica global, los cuales veremos un poco más en detalle en siguientes videos. Espero que la información de este video te haya resultado útil. Si fue así, dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto cada vez que se publique un nuevo video.